Muy buenos días, este es tu Onda Club, una radio de tu estilo, 10:05 de la mañana, y como lo prometido es deuda, hoy tenemos con nosotros a una persona muy conocida en la academia, también en los canales de televisión donde Omar ha estado continuamente, muy seguido, y hoy nos acompaña esta mañana Omar Serrano Crespín, graduado en licenciatura en filosofía y egresado en maestría en teología por la Universidad Centroamericana UCA. Tiene un máster en ética para la construcción social por la Universidad de Deusto, España, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es. Y fue director del Centro Social de Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERI, de la Compañía de Jesús en Honduras, y también de Radio El Progreso en ese mismo país. Y desde el 2008 son miembros de la Comisión Provincial de Apostolado de Jesús y vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Senegal, UCA. Muy buenos días, Omar, bienvenido a tu Onda Club. Muchas gracias, Víctor. Realmente es un gusto estar con vos y con la audiencia, la teleaudiencia, mejor dicho, que está siguiendo este programa. Me da mucho gusto estar nuevamente acompañándote después de todos sabemos lo que has vivido. Muchísimas gracias. Y ya no sigo hablando de tu currículum porque no voy a terminar esta mañana. También un saludo a quien también está pendiente de nuestra señal, al Poder Popular, a Miguel Ángel aquí en El Salvador, y a todos los canales de la zona norte, Canal 50, Canal 99 TDF. Un saludo al Mayor García también. Y vamos a empezar esta mañana un conversatorio para informarle al país qué es lo que está pasando en El Salvador y en el mundo. Voy a empezar con una pregunta que no quería empezar de primero con esa, pero Omar, ¿cómo viste el discurso del señor presidente de El Salvador ante las Naciones Unidas? Bueno, yo creo que el discurso del presidente de El Salvador en Naciones Unidas refleja lo que es más importante para este gobierno. Y tenemos, desde mi punto de vista, un gobierno de las apariencias, un gobierno de la imagen, un gobierno en el que es más importante parecer que ser. Es decir, somos, según el presidente, un país modelo en el mundo, ¿verdad? Sí. Sobre todo por el logro de la paz con el estado de excepción. Sin embargo, no se dice nada de las violaciones a los derechos humanos, de gente inocente que no debe nada, que ha sido capturada. No se dice nada de los homicidios en los centros penales, que ya son bastantes. No se dice nada del temor al que está sometido la población en El Salvador. Siempre se resalta lo que le conviene. Por otro lado, fíjate que iba pasando yo ahí por la conocida zona rosa, donde la DOM está levantando las aceras, levantándolas, que están, a mi juicio, están buenas, pues, y están poniendo unas aceras más bonitas. Ese es el estilo del gobierno, como nos estamos preparando para Miss Universo, que vean todo bonito, y en esas aceras va a pasar gente con el estómago vacío, ¿verdad? Hay una crisis económica inocultable que tiene dos manifestaciones. Una es la crisis de la fiscalidad del gobierno. Por eso los bancos le lanzaron un anzuelo, más bien un salvavidas. Ya vamos a hablar de ese anzuelo. Y la otra cara de la crisis es la economía familiar, ¿verdad? Ha aumentado el número de pobres, según informes del mismo gobierno, del BCR. Ha aumentado el número de gente viviendo en pobreza en El Salvador. Ha aumentado el número de pobres extremos, que se llaman. La pobreza es cuando no podés ni siquiera adquirir la canasta básica de alimentos. No te da para los ingresos para adquirir, digamos, para tener una alimentación digna. La extrema pobreza es cuando no llegas ni a eso, ¿verdad? Entonces ha aumentado el número. Más de 1.500.000 personas. Ha aumentado, un organismo internacional. Sí, el número de gente que vive en pobreza. Solo quien no va al mercado o quien no va a un súper no se ha dado cuenta cómo han subido las cosas. Increíble. Si un whisky ahora te piden 75 centavos en el mercado, no estoy hablando en el súper, en el mercado. En el mercado. Entonces el costo de la vida se ha disparado. Entonces en lo que se refiere a las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, yo creo que hay un empeoramiento. Sin embargo, lo que importa es dar una buena imagen.
¿verdad? Más tenemos unas autoridades preocupadas por el parecer, sobre todo a nivel mundial, a dar una buena imagen, y no por las condiciones de vida en las que viven los salvadoreños y salvadoreñas. La crisis económica es una de las dos preocupaciones mayores de la población. La primera que tenía era la seguridad. Hoy, ahora ya no. Hoy ya no. En teoría ¿Pero no. qué estamos haciendo por...? Siempre se han peleado el primer lugar. Cuando uno pregunta en las encuestas, para usted, ¿cuál es el principal problema que tiene el país? Históricamente, la seguridad y la economía, o problemas relacionados a la seguridad y la economía, han peleado el primer lugar, pero desde hace algunos años es el tema económico el principal problema que la gente ve, y es por lo que acabo de decir. Y también hay que decir que es la principal piedra en el zapato de este gobierno, ¿verdad? Porque destina la inversión a lo que ya dije, a infraestructura, a estadios, ahora están remodelando instalaciones. Fíjate que cuando tú hablabas de acera, perdón que te interrumpa, Omar, están quitando las de la zona rosa, pero también quitando que están buenas, que las de Salvador del Mundo estaban buenas y también las están quitando. Es por dar una buena imagen. Es por eso digo yo que tenemos una administración en la que lo más importante es el parecer y no el ser. Por esas aceras muy bonitas en las que van a pasar seguramente candidatas a Miss Universo, va a pasar la gente con el estómago vacío, que no tiene trabajo, con problemas para subsistir, pero lo importante es la imagen que damos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no es importante también el parecer, es importante, uno se preocupa, pero lo básico no es eso, lo importante es cómo está viviendo el pueblo salvadoreño. Y creo que ahí es una materia pendiente de este gobierno. Licenciado, en la ONU el presidente Bukele explicó su concepto de gobernabilidad, pero se le olvidó que estaba en una organización que apoya la democracia basada en el respeto y la separación de poderes. Es que mira, al presidente de El Salvador no le gusta que le llamen dictador o aspirante a dictador. Si no me equivoco, la revista Forbes, cuando empezó su mandato, lo llamó el primer presidente millennial de la historia. Y después de lo que pasó el 9 de febrero de 2020, acuérdense la toma de la Asamblea Legislativa por parte del ejército y del presidente, la revista Times le llamó el primer candidato a dictador millennial de la historia, del mundo estamos hablando. Yo sé que al presidente esto le disgusta que le llamen dictador, pero hace méritos para que se le llame así, por ejemplo, ¿verdad? Es típico de todo autócrata pensar que la historia comienza con él, ¿verdad? Con el perdón, en Venezuela el presidente Chávez dijo alguna vez que la historia se había detenido con Bolívar y que recomenzaba con él. Sí. Independientemente que estemos o no de acuerdo, él dijo eso. Bueno, Donald Trump, que es muy, según el presidente de El Salvador, es una persona nice y cool, ¿verdad? Con la que se identificó o se identifica, también dijo que iba a volver a una historia de Estados Unidos para hacerlo grande nuevamente. Y para este presidente, prácticamente los 202 años que llevamos desde 1821 han sido una farsa. No sirven, son malos. De paz. Incluyendo la guerra y los acuerdos de paz, fueron una farsa y la historia comienza con él. Entonces hay un empeño que no lo oculta, que no lo disimula, no le gusta que le llamen así, pero hace méritos para que se le llame dictador. Por ejemplo, ya lo dijiste, una característica fundamental de la democracia es la división de poderes, y en este momento no la tenemos en El Salvador. No hay, así hablando, yo no creo que haya una institucionalidad pública, sobre todo las que ejercen control sobre el ejercicio del poder, que no responda a las directrices del Poder Ejecutivo. No lo hay. También Omar dijo, en el discurso del presidente también dijo que ha venido miles de inversión extranjera. La CEPAL dice lo contrario. Un ejemplo, nosotros en Centroamérica somos el país
que menos inversión tenemos, y aparecen países como Costa Rica, Guatemala en segundo, Nicaragua en tercero, Honduras en cuarto, y nosotros somos el último en Centroamérica. El problema del bajo crecimiento económico y de la poca inversión privada en El Salvador, digo nacional y extranjera, no, hay que decir la verdad, no es de ahorita, sí. Viene desde los años 90. Somos el país que menos crece económicamente en la región, pero ese no es el principal problema, creo yo. Claro que es problema que no haya crecimiento económico porque eso afecta a la gente, pero el principal problema es el modelo económico que se implementa desde los años 90, desde que terminó la guerra. Fíjense que los que más invierten en este país son aquellos que fueron expulsados y aquí en su propia tierra se les negó llevar una vida digna. ¿Quiénes invierten más en la economía de El Salvador y en la economía familiar? Los y las migrantes. Fíjense que el año pasado las remesas representaron, si no recuerdo mal, el 26% del Producto Interno Bruto de El Salvador. 26%, más de una cuarta parte. ¿Qué quiere decir? De todo lo que se produce en El Salvador, quienes más invierten son los pobres que se fueron para conseguir un trabajo en otro país, son los que más apuestan por este país, por su país que no les dio oportunidad. Por ejemplo, la inversión privada ronda 17-18% del PIB. Esto históricamente, una vez creo que llegó a 19%, pero es menor que lo que invierten los migrantes, los que mandan, lo que llaman algunos los pobres dólares, son los que sostienen la economía de este país, los que sostienen la economía de la familia. Uno se pregunta, ¿y cómo hace la gente para sobrevivir? Bastantes familias lo hacen con remesas. Ahí está la solución a la economía de muchas familias. Sin esas remesas no sé cómo no fuera, ¿verdad? ¿Cómo se subsistiría? Entonces, el problema de la baja inversión, por ejemplo, este gobierno es de la imagen, de la apariencia. Viene y se hace un acuerdo con el gigante de la tecnología que es Google, una gran empresa, sí, muy grande, mundial, y se anuncia como que Google va a invertir, va a modernizar El Salvador. Y cuando uno se da cuenta y escudriña, es que El Salvador tiene que pagar $500 millones para modernizar 3 áreas del gobierno. Nosotros tenemos que pagar, no es que Google ¿por qué no va a invertir 500 millones, ¿verdad?, en la extrema pobreza? O hay países cercanos como Costa Rica, que ya lo mencionaste, que han digitalizado sus procedimientos gubernamentales y lo han hecho a un precio mucho menor, sí, con otras tecnologías. Pero aquí, como lo que más importante es la noticia, la apariencia, la imagen, pagamos $500 millones a Google. Entonces no es que Google va a invertir, sino que nosotros tenemos que pagarle a Google por este acuerdo. Y eso refleja también las prioridades del gobierno. Insisto, es un gobierno preocupado más por el parecer que por el ser. Y además, permitime, Víctor, una cosa que me llamó la atención del discurso del presidente. Una de dos: o un desconocimiento, un enorme desconocimiento de la historia y de la realidad de este país, o una manipulación de la historia y de la realidad. Por ejemplo, cuando él afirma que la guerra no fue por causas ajenas. Ese es el discurso tradicional de la ultraderecha en este país. Aquí no había causa de guerra, sino por intereses de Cuba o de Rusia se armó la guerra. Miren, la guerra tuvo, simplificando las cosas, básicamente 2 tipos de causas, o causas en un doble orden. La primera es el cierre de espacios políticos democráticos. Aquí, previo a la guerra, no se podía disentir, no se podía estar en la oposición, no se podía criticar al gobierno. Hay gente que lo asesinaron por expresar su opinión. Yo me crié en el interior del país y al secretario de la escuela donde yo trabajaba lo mataron por estar escuchando música de los guaraguao. Imagínense, a esos niveles llegamos. Esa es la primera causa. Decía mi abuelo Omar, y lo repetí la semana pasada con otro invitado, que llegaba la guardia a punta de fusil con una hoja y te decían, por este vas a ir a votar, y te llevaban. No, entonces había un cierre de espacios para la oposición, para la disidencia, que es típico de la democracia. Entonces acuérdense que en 1972 hubo elecciones
y el candidato de la oposición ganó las elecciones. Sin embargo, le dieron golpe de estado antes de que asumiera, lo expulsaron del país, no lo dejaron gobernar. Todavía hubo elecciones en 1977 y volvió a ganar el candidato de la oposición y hubo fraude, se desconoció y se impuso al general Carlos Humberto Romero de presidente, Romero. El general Romero. Entonces, la guerra tuvo sus causas, sus explicaciones en la falta de espacios políticos democráticos. ¿Qué está pasando actualmente? Bueno, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿verdad? Antes pensar distinto era criminalizado y ahora está volviendo a hacer lo mismo. Pero hay una segunda causa que dio origen a la guerra y es de orden socioeconómico. O sea, el empobrecimiento de la gente fue tremendo. Fíjense que El Salvador a nivel macroeconómico fue el país que más creció en la región en los años 60-70. No sé si la gente que tiene más juventud acumulada como yo, se acuerdan que a El Salvador le llamaban el Japón de Centroamérica. O el granero de Centroamérica. ¿Verdad? Por el impulso, por la economía, porque creció la economía. Sin embargo, contradictoriamente, fue el tiempo en que más creció el número de pobres en El Salvador. Otra vez, cualquier parecido con la realidad de ahora es pura coincidencia. Acuérdense que en la guerra con Honduras, en junio-julio del 69, hubo 100.000 salvadoreños expulsados de Honduras que vinieron a engrosar la masa de desempleados, no había alternativo para ellos. Entonces el problema socioeconómico era grave, de exclusión. Cuando el padre Ignacio de Acuría decía que la mayoría de la gente era pobre en este país, no lo decía figuradamente, lo decía realmente, porque así era. Más del 60% de la población en El Salvador vivía bajo la línea de pobreza. El principal o mejor dicho, la principal fuente de riqueza en esos años era la tierra, que estaba concentrada en muy pocas manos, ¿verdad? Y el principal producto de exportación era el café. El 90% de las exportaciones de este país lo generaba el café, pero los grandes beneficios de la exportación no llegaban a la gente. Entonces hubo dos causas, pero ahora, una político-democrática y una socioeconómica. Desmontan la agricultura, porque somos agricultores, tú lo estás diciendo por tradición y esa es nuestra historia. Desmontan la agricultura, pero ahorita el cambio climático humano. Exacto. Y las cosechas se han perdido y el pueblo tiene hambre, ya lo dijimos. Bueno, más de 1.500.000 en extrema pobreza. Los que más estudian este tema dicen que los frijoles van a llegar a $2 antes de terminar este año. Yo esperaría que no, pero eso dicen los especialistas. ¿Pero qué hace este gobierno para...? El problema es que ha habido desde los 90 un abandono del campo. En este país resultaba más barato comprar frijoles en una tienda que producirlos para el campesino. Resultaba más barato comprar el maíz que producirlo, porque no valía nada. ¿Por qué? Porque El Salvador importaba. Fíjense que antes de la guerra los especialistas estiman que aquí producíamos el 70% del frijol, del maíz, del arroz que nos comíamos. Solo traíamos un 30% de fuera. Ahora al revés. Ahora producimos más o menos el 30% de lo que nos comemos o menos, y lo demás lo traemos de fuera. ¿De dónde vienen las hortalizas? ¿De dónde vienen las frutas? ¿De dónde vienen los granos que no alcanzamos? De fuera. Los gobiernos de arena, la especialmente India acaba de prohibir las exportaciones para el mundo, ¿verdad? El presidente Saca prefería comprar arroz ahí en los países del lejano oriente, comprar frijol a Nicaragua, verdura, maíz afuera, a Estados Unidos, porque era más barato. Y esa es la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Porque el discurso era, miren, comida va a haber, pero ¿quién la puede tener? Solo el que la va a comprar. En cambio, soberanía alimentaria es que produzcamos lo que nos comemos. Si eso se tomara en serio, o si hubiese tomado en serio en los gobiernos anteriores, hubiese crisis mundial, pero no nos afectaría tanto como nos está afectando. Ni los anteriores, ni este. No, este mucho menos. Este vende imagen. Imagen, apariencia,
¿verdad? Nos va a presentar como que estamos engordando. Pero ellos también, pero los políticos también, pero el pueblo salvadoreño, el más necesitado, el más pobre de los pobres. Es el que siempre ha pagado los efectos de las malas políticas y el que está pagando los efectos de la política actual. Fíjense que el presidente enarboló un discurso nacionalista, de independentista. Nadie tiene derecho a imponer a otro algo. Cada pueblo tiene que definir lo que quiere y yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso debería aplicarlo el presidente a nivel interno en El Salvador. Aquí nos quieren imponer un modo de pensar y cuidadito si vos pensás distinto, ya sos, ¿cómo se llama? Gorgojo, sí. Ya sos empiezan arenero, los troles a atacarte. Exacto, te hacen pedazos. Entonces lo que pide para afuera el presidente, que respeten la autonomía, debería él practicarlo, ese es un elemento de la democracia, hacia adentro. No imponer. Aquí está demostrado, está medido en encuestas que la mayoría de la gente no acepta el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda para ricos, para los que tienen de sobra y pueden invertir y jugar a la lotería, que sube o que baja. Pero no es para una moneda de circulación nacional. Para algunos no es para el pueblo. Lavar dinero. Bueno, está comprobado también que los que obtienen dinero de manera irregular, estoy hablando de obtenido ilícitamente, lo pueden lavar muy bien en Bitcoin, como no hay rastreo. Pero lo que quiero decir es que si uno pide respeto a la independencia, respeto al modo de pensar, también debería de aplicarse internamente. Pero se pide afuera lo que no se da adentro. Bueno, vos sos testigo de primera línea de eso, que por pensar algo distinto, por esta clase de programas, por este tipo de programas te pasa, por pensar te aplican un régimen que en teoría es para las maras, pero que no es así. Es la principal herramienta para sembrar miedo y terror en la población, para quitar empleados de gobierno, sindicalistas, fíjate que para meterles miedo. A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios, los autócratas, los dictadores se han valido de dos herramientas para gobernar. Uno es el miedo y el otro es el terror, ¿verdad? Siempre ha sido así. No hay gobierno autoritario que no necesite, por ejemplo, del respaldo de las armas, del ejército, de la policía para mantenerse en el gobierno. Así se mantiene el régimen de Nicaragua. Es que no hay disidencia, no se aceptan. El caso de Nicaragua es extremo, ¿verdad? ¿Más extremo que aquí, Omar? Sí, es más extremo. No, el peligro es que caminemos hacia allá, ¿verdad? Pero el caso de Nicaragua, no sé, hay mucha gente que cree que vamos a hacer rumbo y después del 2024 va a ser la fecha clave para saber si nos vamos a parecer más, que haya una consolidación de un régimen autoritario que ya sea propiamente, aunque ya le llaman muchos una dictadura. Eso se va a definir el 4 de febrero, Eva, o 3 de febrero del año entrante. Entonces, me quedo con que si uno pide, pasa lo mismo a veces cuando pedimos o exigimos derechos para nuestros migrantes. Pedimos al gobierno de México que los respete, que los trate bien. Pedimos a Estados Unidos que los, por lo menos las organizaciones. Pero aquí hay migrantes hondureños, bastantes. Hay migrantes nicaragüenses, colombianos. Y ahora hay venezolanos, hay colombianos, hay haitianos, pero sobre todo de Honduras que vienen a trabajar aquí en la zona norte, de Nicaragua que vienen a trabajar en el oriente. A veces los tratamos como tratan a nuestros migrantes en México y Estados Unidos. Entonces pedimos para nuestros compatriotas algo que no les damos aquí. Pues así es este gobierno. Pide respeto a la autonomía, a la independencia, pero no lo aplica internamente. Si no pensás como ellos, ya quedas estigmatizado en este país. Omar, la pregunta que te voy a hacer hoy, cuando tú dijiste que los banqueros botaron un anzuelo, creo que va algo parecido. Los banqueros, al asumir la deuda de corto plazo del gobierno, ¿qué crees que van a pedir a cambio, aparte de cobrar muy bien la deuda? Realmente no sé. Yo a los economistas respetados, o por lo menos que yo respeto, lo que ha pasado es que los banqueros, según ellos, se dieron cuenta del problema económico que tiene este gobierno. Que no tiene dinero. Claro, y les iba a afectar. Y les iba a afectar a ellos, y nos iba a afectar, nos va a afectar a todos.
Entonces, ¿qué hace? Es como que yo te debo a vos un dinero. Y el plazo que me has dado es en diciembre. Por poner un ejemplo. A Omar Serrano le debe a Víctor Barahona dinero y vos me decís, mira, ¿cómo vas a hacer? Tenés que pagarme en diciembre, te debo $100 No tenés o dinero 200. para pagarme, ¿dónde me vas a pagar? ¿Y vos qué haces? Me decís, mira, no te preocupes, no me lo vas a pagar en diciembre, me lo vas a pagar hasta un año más, o 2 años más, o 3. Aquí fueron 5 y 7 años que se puso más del periodo. Entonces lo que eso significa para mí es que, no debo para diciembre. La deuda está, nada más que se ha ampliado el periodo. Pero es un alivio para mí. El hecho de que yo no te tenga que pagar en diciembre lo que te debo, sino en el otro diciembre o dentro de 3, 4 diciembre, ese es un alivio. Pero si no tenés el otro diciembre. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que somos expertos en este país. Aquí no buscamos soluciones sino salidas. Las soluciones las dejamos para más adelante, ¿verdad? Se te desprende una puerta en la casa y uno dice, le voy a poner este clavito para que se detenga y funciona. Y entonces ese clavito se volvió permanente. Uno busca salidas, no soluciones, a veces por cuestiones económicas. En el país somos expertos en eso. Buscamos parches. Lo que se presentó como la histórica reforma de pensiones. Saldar una deuda histórica con la clase trabajadora, especialmente con los que se van a pensionar y con los pensionados. Ya vimos que es una farsa. Pero agarraron dinero que se beneficiaron que las AFPs y se ha beneficiado este gobierno. Porque fue un borrasaldo. Y lo que te estoy diciendo. Por 4 años están congelados el pago de lo que debe el gobierno a los pensionados y los intereses. Pero 17 millones van a ganar las AFP en un semestre. Pero el dueño del dinero pero es que es un gobierno de la imagen. Te presenta, y como hoy con tantos medios, con redes sociales, la gente que no investiga, que no quiere a veces darse cuenta de la realidad, cree, ay, qué bueno, van a beneficiar. Ahorita los que están pensionando que digan si van a salir beneficiados. No, eso fue mentira. Y el que está saliendo beneficiado le están quedando pensiones de miseria. Claro, entonces, fíjate que estábamos con un experto, no voy a decir el nombre, en cuestiones de pensiones, y se llevó a un grupo de trabajadores. Y entonces dice, vaya, veamos casos. Después explicó todo lo que ha pasado y dice, veamos casos. Y dice un señor, yo gano tanto, he trabajado tanto, y le hacen el cálculo. Entonces dice, bienvenido al infierno, le dice. Le dice el experto. Porque los que vamos a salir afectados. Entonces la gran reforma de pensiones que se presentó con bombo y platillo, como imagen, pero en el fondo no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Ese problema de las pensiones, aunque el gobierno tenía que pagar cientos de millones al fondo de pensiones, no lo va a pagar durante 4 años, ni intereses, se congelaron. Eso se ha postergado para dentro de 4 años. Pero si el otro año quiere agarrar dinero de las pensiones, de la banca, lo que está pasando, para ser honestos con la realidad, no es que vos tengas un fondo de pensiones y el gobierno agarre, sino que se habían, voy a poner un ejemplo, 400 millones de dólares en el presupuesto para pagar lo que se debe a los pensionados. Lo que ha hecho este gobierno es decir, no vamos a pagar durante 4 años, ni vamos a pagar intereses. Entonces, esos 400 millones que eran para pagar deuda con pensionados o con las AFP, se utilizan para otra cosa. Por eso algunos dicen, así lo entiendo yo, dicen, han agarrado dinero a los pensionados. Claro, porque era lo destinado a pagar, pero no es que hayan agarrado del fondo propiamente, sino que lo que estaba destinado para el fondo de pensionados se está utilizando para otra cosa. Se estaba reorientando. Así propiamente es. Lo mismo que siempre es. Bueno, Insafor, el Injuve, todo lo que huela a poder y lo que huela a dinero le van a caer encima. Todo lo que huela a poder y dinero, por 2 razones, digo yo. Primero, porque hay necesidad, aunque se diga lo contrario, hay una crisis fiscal en este gobierno. Y segundo, por la ambición de poder, ¿verdad? Por la ambición de poder. Ahí no se está denunciando que todos los bienes confiscados, hay un procedimiento de ley. Si alguien fue narcotraficante y se le decomisa una casa y pasa a este fondo de
de bienes incautados, hay un procedimiento para venderlo. No se sigue el procedimiento y se venden a precios de gallo muerto, a precios irrisorios. ¿A quiénes se les vende? No se sigue ni eso. Pueden comprar ellos mismos. Exactamente, ¿no? Como aquí todo se oculta la información. No hay transparencia. No hay transparencia, pero eso se va a saber. Eso se va a saber. Eso tampoco lo dijo. Pero eso se va a saber, tarde o temprano se va a saber. Todo lo que está pasando se va a saber. Licenciado Omar, ¿qué cree usted que debe hacer los ahorrantes, los inversionistas con su dinero en la banca nacional ante el peligro de una iliquidez? Bueno, hay un temor en bastante gente. Hay fuga de capitales. Ya hay fuga de capitales que dicen aquí puede pasar una especie de corralito en Argentina. El corralito es cuando empieza una crisis económica, la gente corre a retirar sus ahorros de los bancos. Pero ¿qué pasa? Según la ley, vos sos un banco y vos tenés $1.000 millones. Estoy exagerando. Sí. Tenés $1.000 de los depositantes. Pero la ley te autoriza a invertir 600, digamos, estoy poniendo ejemplo. Sí. $600 de esos 1.000 que tenés guardados. Sí. Vos tenés eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo mundo a la vez quiere retirar sus ahorros, los bancos no tienen esa cantidad porque lo tienen invertido. Lo tienen. En Argentina pasó eso. ¿Y qué hicieron los bancos? Cerraron y dijeron no podemos entregar. Y se dio el corralito. Que lo que tenías ahorrado no lo podías retirar. Prácticamente lo perdías, por lo menos momentáneamente. Entonces hay gente que teme que pase eso en El Salvador, que vos tenés tu ahorrito y haya una especie y no los puedas retirar. Por eso hay gente que ha sacado dinero, hay otra gente que puede que lo ha sacado del país, hay otros que lo tienen debajo del colchón para no tenerlo en un banco, lo poco que tienen. Yo en realidad, uno no desea que le vaya mal al país, ni que le vaya mal a un gobierno, porque el gobierno que le va mal es que nos va mal a todos, ¿verdad? Y este gobierno no le está yendo bien en materia económica, aunque se diga lo contrario, y eso nos afecta a todos. Ellos saben que no tienen dinero, pero no hay austeridad en este gobierno. No, ya te digo, las prioridades que uno ve es invertir en el parecer, en la imagen. ¿Por qué gastas más traer en una empresa que hay que pagarle, que no van a dejar nada? Se invierte en el ejército salvadoreño, más armas, se bloquea la Universidad de El Salvador, se bloquea INSAFOR, INJUVE, donde se capacita. No se le paga a proveedores. No se le paga a proveedores. Entonces, ¿qué rumbo lleva este país? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Es como que en tu casa o en mi casa yo necesite algo fundamental en la casa, por ejemplo, comida. Y yo digo, mire, mejor pintemos la casa para que se vea bonita. No está mal que se pinte la casa, está muy bien. Se ve bonita, pero adentro. Pero no tenés para comida o para la medicina de tus hijos o para comprarles ropa porque no tienen. Entonces uno en la casa tiene prioridades. El salario no alcanza para todas las necesidades normalmente, más en estos tiempos. Entonces uno prioriza. Me decía un padre de familia, mire, yo lo primero que hago es lo de la comida que quede. Lo de la educación que gasto, si es que gastan en educación, en colegio, y lo demás si se puede. Pero no, en los gobiernos debería ser así. Lo más importante debe ser la persona, y en este momento no es lo más importante. Lo más importante, insisto, es parecer que ser. Licenciado Omar, ¿cree usted que el ejército y la policía se están convirtiendo en un brazo armado del sector dominante y están olvidando su mandato constitucional? El brazo armado siempre ha sido, el sector armado siempre ha sido brazo del sector dominante, siempre. De hecho, cuando nacen los ejércitos, se dice que nacen para defender al país, para defender al pueblo, pero en realidad, históricamente, las personas de armas se han puesto al servicio de los poderes dominantes. Miren, desde 1821 hemos sido gobernados hasta la actualidad por gobiernos de élites, por gobiernos de cúpulas. Nunca ha habido un gobierno que realmente gobierne o trabaje para la mayoría de la población. Para el pueblo. Nunca.
Pero ni antes ni hoy. El pueblo lo elige. Ni antes ni hoy. Miren, incluso en la independencia, fíjense que pocos hemos leído el acta de independencia, antes porque la ocultaban. Hoy en internet ponen ustedes acta de independencia de Centroamérica y lean el artículo 1. Al final del artículo 1 dice: se manda al jefe político declarar la independencia antes de que el pueblo la declare por sus propias manos, y lo que va a ser nefasto para el país. O sea, los sectores de poder, que en ese momento eran los peninsulares, los criollos, hijos de españoles nacidos aquí, ¡hey! Declaremos la independencia antes de que el pueblo se levante y la declara. Miren, ahora se celebra la independencia con desfiles militares, a los niños los visten de soldados, y no hubo ni una sola bala que se disparó para la independencia. Fue un acto político. Así fue. Pero sigue honrando eso claro, que se independizaron. Se nos pinta como que fue obra militar, y no lo fue. Y fíjense que eso fue en 1821. Luego viene el levantamiento de Anastasio Aquino, porque cargaron con impuestos, ya no los españoles, sino los peninsulares, los hijos de españoles nacidos aquí. Y se levantó con los nonoalcos, los reprimieron. Luego vinieron las reformas liberales en 1881-82 y dijo: miren, está escrito, no me lo estoy inventando. La tierra ejidal no retrasa el desarrollo, entonces démosles a la familia. Y la siguiente reforma fue las tierras comunales, la de los indígenas. Dijeron: la propiedad colectiva es un freno al desarrollo, démosle a la familia. Así nació la oligarquía cafetalera en este país, para que cultivaran café. Se les dio las tierras. Son gobiernos que han gobernado. Luego viene 1932, ante la crisis mundial, se levantan con hambre la gente, con palos y machetes, y se reprimen la masacre del 32. Luego viene el modelo de sustitución de importaciones y se beneficia a los gobiernos. Trabajaron para ese grupo, que son, luego vino la guerra, y que son los grupos que después fueron banqueros, dueños de comercio y de los grandes centros comerciales, porque lo que manda es el servicio, quieren captar las remesas, los que mantienen este país. Y ahora hay un sector que privilegia el Bitcoin, que privilegia servicios que es beneficio. Nunca hemos tenido un gobierno que gobierna para toda la gente, para la mayoría por lo menos de la población, sobre todo para la más sufrida. Pero nunca lo hemos tenido. Esto, licenciado Omar? Entonces, ¿para qué ha servido la gente de armas? Para defender esos proyectos. Y ya lo dije. El régimen de excepción es para ya lo dije. Pueblo. Ningún gobierno autócrata puede subsistir sin el apoyo de las armas. Ninguno. Nadie. Y este gobierno llegó con 3 grandes pilares cuando llegó. El primero es el respaldo social, que toda la vida lo tiene. No sé en qué porcentaje, no en el que dice el gobierno, pero todavía tiene respaldo social mayoritario. Segundo, el apoyo de la Fuerza Armada y la Policía. ¿Lo tiene? Lo tiene, yo creo que más incondicional, porque se tiene contento a los que dirigen estas instituciones. Y el tercero es una imagen diplomática muy buena que construyó el presidente durante años, desde que era alcalde de Nuevo Cocatlán, después alcalde de San Salvador. Y él, de lo que más invierte este gobierno es en publicidad. Es el gobierno de la apariencia. Entonces, aunque se esté muriendo entonces, ¿qué pasa? El último pilar, el diplomático, el de la imagen internacional, no es que lo perdió, lo votó el presidente. Se empezó a resquebrajar el 9 de febrero de 2020 y se terminó de votar el 1 de mayo de 2021, con lo que pasó en la primera sesión de la presente legislatura. A nivel diplomático no hay prestigio, ¿verdad? La fama, yo no estoy diciendo a nivel popular, a nivel diplomático la fama de este gobierno es un gobierno autoritario, y ya se le cita en el diario El País, en el Washington Post. Por eso no se quieren los medios internacionales, porque lo ubican dentro de los gobiernos autoritarios en el mundo. Entonces, el régimen de excepción que se aprobó para combatir las pandillas es el principal instrumento para sembrar miedo.
se les ha aplicado a periodistas, se les ha aplicado a defensores ambientales, se le ha aplicado a sindicalistas, a cualquiera que diga, te agarran. ¿A la academia le ha aplicado? Mañana, hoy nos pueden aplicar y decir, vos tuviste derecho a ver a tu familia durante estuviste detenido. No. Nunca. Nunca. Tus abogados, nunca. Nunca. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos, Dios no quiere, me agarran a mí a la salida de aquí. Te olvidas de tu ¿Puede familia. pasar? Aquí en El Salvador puede pasar. Te aplican el régimen de excepción. Entonces el régimen de excepción es la principal herramienta para que la gente no hable, para sembrar miedo, para sembrar terror. Aunque se diga que es para las pandillas, que también se ha aplicado, pero es porque se le puede aplicar a cualquier persona. Sara Alfaro dice, las élites ponen a los políticos que más les conviene para que estos les preparen el camino para seguir explotando el poder sumiso y reprimiendo. Totalmente de acuerdo. A veces las élites no ponen, sino que se han puesto al frente del poder, como fue el caso de Cristiane. O sea, el PCN, que era el representante, el defensor de los intereses de las élites, no cumplió, ni siquiera la Fuerza Armada cumplió. Acordate en la guerra, que se tomaron el escalón. Entonces, Arena, en los sectores, las élites decidieron gobernemos directamente, y entró el presidente Cristiane a gobernar directamente las élites, ¿verdad? Luego surgió una clase que yo llamo la de los profesionales de la política, porque su profesión es vivir de la política, es decir, vivir de nosotros, sobre todo en tiempos del presidente Saca y el grupo que lo rodeó, que dicho sea de paso, ahora están en el presente gobierno. Son los que viven de la política y a toda su vida han mamado el Estado, ¿verdad? Aquí te hacen otra pregunta. ¿El gobierno de Saca y Bukele para dónde ve usted que llevan al país? No sé por qué mencionan a Saca. ¿Será lo mismo con este gobierno? Bueno, ahí Saca, acordemos que fue el impulsor de la decisión de Arena, que derivó en Ghana, que fue el que llevó al presidente al poder, ¿verdad? Y hay gente de Ghana, está aliado incondicionalmente al presente gobierno. Personeros del círculo cercano al expresidente Saca están en este gobierno. Digamos, los que vivieron de la política están en este gobierno y siguen en este gobierno, y algunos siguen viviendo de la política. No sé si son los mismos, pero que hay personas ahí. El presidente Bukele viene del FMLN. Claro, viene del FMLN. Muchos funcionarios que están con él y mencionados en Estados Unidos por la famosa lista Angel, que son funcionarios del gobierno, que en este momento ni los han investigado en este país. Ni al contrario, se han protegido, porque no hacer nada es proteger a los que están en la lista Angel, porque somos independientes, nadie nos va a decir qué hacer. Digamos, un discurso nacionalista, pero en realidad si a ti te son gente acusada, pero si una vecina por corrupción, por estar vinculados al crimen organizado, por destruir la democracia, y no se hace nada, al contrario, se protege. El poder siempre está, como lo decía Monseñor Arnulfo Romer, la serpiente sigue mordiendo al descalzo. Así es. Decía él que la justicia es como la culebra para los pobres, que siempre muerde al descalzo, y así ha sido históricamente, hoy más, creo yo, ¿verdad? Porque ¿por qué se destituyó a la tercera parte de los jueces? Porque tenían 60 años, porque ya tenían 30 años de servicio, a lo mejor, pero también porque la gente mayor tiene más autonomía. Y entonces han puesto en su lugar a gente que son, voy a decirlo así, afines al presente gobierno. Aquí hay otro comentario, dice, el rico es raro que se queme políticamente, no es tan común, pero sí financian y dan dávidas, dice, a gente de clase media para que se convierta en sus achichincles. Exactamente, eso ha sido la historia, excepto en el caso que ya dije, ¿verdad? Pero miren, la palabra partido viene de partire, de la palabra, creo que es latina, es decir, partido significa partir, dividir. ¿Por qué digo esto, Víctor? Métanse en la cabeza, por favor, ningún partido, ninguno, representa a los intereses de toda la población.
Nadie. Un partido, ninguno, un partido siempre representa los intereses de un sector, siempre. Pero el pueblo se da en Ahora, el pecho ¿qué por pasa? ellos. ¿Cuál es el arte de un partido? Es presentarse como defensor del interés de todos, cuando en realidad defiende los intereses de pocos. Ningún partido, y aquí van partidos de todo tipo, ningún partido, como su nombre lo dice, representa al interés de toda la población. Siempre representan a sectores. Hay partidos que expresamente, la mayoría, han defendido intereses de grupos minúsculos, y hay partidos como el FMLN que decía que defendía los intereses de las grandes mayorías, pero bueno, estuvo 2 periodos, dos quinquenios en el gobierno y no se vio tan claro eso. Al contrario, para algunos que no lo dejaron trabajar, porque eso dicen, no políticamente... pero por lo menos, esta es opinión personal, nos hubiera gustado ver por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una reforma fiscal, nadie la ha querido implementar. Mucha gente pensaba que el Frente lo iba a hacer, no lo hizo porque no lo dejaron, dicen, pero por lo menos si hubiera hecho el intento y que quedara claro que no lo dejaron. No hubo ni el intento. Este presidente prometió una reforma fiscal progresiva y lo dijo con estas palabras: una reforma en la que paguen más los que tienen más y paguen menos los que tienen menos. Lo dijo en el auditorio de la UCA el 30 de octubre del año 2018 en un conversatorio presidencial. Pero si el FMLN lo dijo. hubiera quitado lleva más de 4 años y no ha hecho ninguna reforma fiscal. No ha hecho ninguna. Al contrario, ha pactado con un sector de estas élites para gobernar. No ha hecho, nadie la quiere hacer. El Frente no la hizo tampoco. Por poner un ejemplo, a lo mejor tuvo miedo. ¿A quién? Es que, no sé, a los que, porque, mire, lo que dicen los entendidos es que el Frente tuvo el poder, el gobierno, digamos, pero no tuvo el Estado, porque el Estado siempre estaba en manos de las élites. Pero este tiene el Estado. Pero, ¿o no lo tiene? No lo sé, tiene parte por lo menos, ¿verdad? Porque hay familias de las que vienen de 1880 que se les dieron tierra y nació la oligarquía cafetalera. De esos apellidos supuestamente están favoreciendo a este gobierno. Increíble. No me preguntes apellidos porque la gente creo que lo sabe. Te iba a preguntar los apellidos. ¿Verdad? La gente cree que lo sabe. Porque han permitido o han autorizado un megaproyecto urbanístico en Apopa, en Valle del Ángel, donde es una zona de recarga hídrica. Eso, oigan bien, no es que nos opongamos, eso va a afectarnos y va a afectar esas zonas de recarga hídrica. Construir 8.000 viviendas ahí. Si ya no se puede transitar en el bulevar ese de periférico, imagínense con 8.000 unidades habitacionales más. Eso, ¿y de quién es? De una de las familias de la oligarquía cafetalera. Exactamente, ¿verdad? Así es. Entonces, y se les ha dado los permisos. Entonces, realmente hemos tenido gobiernos de cúpula, de élites, con 2 características. Las élites en este país tienen 2 características, o han tenido históricamente 2 características. Uno, han sido duros con la gente, con el pueblo, han reprimido, han masacrado. Cuando el pueblo se levanta con Anastasio Aquino, con Feliciano Ama, con Farabundo, son duros, implacables, con los maestros que piden aumento de salario, con los sindicalistas, son duros. Y con los poderes extranjeros son blanditos, son genuflexos, les hacen los mandados. Es más, quienes implementaron el neoliberalismo, que es una cuestión de la gran potencia económica, fueron los gobiernos nuestros. Y estoy hablando de gobiernos de la posguerra de Arena y del FMLN. Nos cambió el neoliberalismo. Y este gobierno lo está profundizando. Aunque digo otra cosa. Estamos en un modelo que ya demostró en la práctica que el principal fruto de este modelo es concentrar la riqueza en pocas manos y empobrecer a la gente, el neoliberalismo. Eso hasta los precursores de la escuela esta de Chicago y no sé qué, ya hasta se han desdicho algunos por los efectos nocivos que han causado en la minería,
en la economía extractiva, en la depredación del medio ambiente. Este modelo tiene dos grandes ¿Quién controla hoy la minería? Dos grandes víctimas. No hay nadie. ¿Aquí? Sí, están explotando este país. No, o sea, pero hay poderes inmensos. Metieron preso a los de Canadá, a los que defendían la minería. De Santa Marta. Ah, de Santa Marta. Sí, todavía están procesados. Sí. Omar, ¿qué hay de nuestra democracia? ¿Podemos decir todavía que hay democracia en El Salvador? Bueno, está en una unidad de cuidado intensivo. Agoniza. Porque uno de los pilares de la democracia es la división de poderes. Eso no viene de ahorita, viene de Aristóteles, que dividió, dice, para que nadie abuse del poder, para que nadie se exceda en el poder, dividámoslo. El poder de crear leyes está en el poder legislativo, el poder de aplicar las leyes está en el poder judicial y el poder de gobernar, de ejecutar, está en el poder ejecutivo. Los tres forman el gobierno. Hay sabiduría en dividir el poder, porque vos estás pendiente de que el otro no exceda el poder. Pero cuando concentras el poder en un solo poder, o peor, en una sola persona o en una sola pareja de personas, como el caso de Nicaragua, entonces viene lo que está pasando. Viene lo que está pasando. Que se pierde autonomía, se pierde la institucionalidad, hay un retroceso. Fíjate que lo poco, a El Salvador le faltaba muchísimo, le falta mucho. Pero lo poquito que se avanzó fue gracias a los acuerdos de paz, aunque despotriquen contra ellos. Los acuerdos de paz de las dos causas de la guerra que yo dije, una político-democrática y otra económico-social, los acuerdos de paz tocaron de frente la causa político-democrática, pero no tocaron la socioeconómica. Solo sentaron un artículo pero el gobierno de Arena lo desechó inmediatamente ese artículo, pero hubo avances el presidente actual gobierna en gran medida gracias a los acuerdos de paz. O sea, se legalizó el FMLN, nació el Tribunal Supremo Electoral, nació la Policía Nacional Civil, nació la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Algo se hizo. Nadie ha cuestionado la elecciones. Está dormida la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo dice la gente. No hay institucionalidad que no responda a los lineamientos. No creen en la justicia salvadoreña. ¿Verdad? Entonces, no hay justicia. Si la democracia es precisamente el ejercicio de pesos y contrapesos, es decir, que yo te controlo a vos, ahí rendime cuenta. ¿Qué hiciste con $1 millón que tenía? Y vos decís, reservar información por 7 años, que es lo que está pasando en todo. Y entonces, ¿cómo sé yo que vos estás ocupando adecuadamente? Le ponen reserva a todos los casos de funcionarios de gobierno. Todo está reservado, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha hecho la democracia? ¿Quién puede salvar la democracia? ¿Qué se ha hecho? Miren, se agoniza. Yo viendo el espejo de Nicaragua, porque uno dice la comunidad internacional puede hacer algo. Yo creo que es importante la comunidad internacional siempre y cuando el mismo pueblo sepa responder. Yo sé que la gente tiene temor a expresarse, temor a decir esto no me gusta, temor a decir esto me gusta. Hay temor. Tiene miedo la gente. La gente tiene miedo. Los funcionarios en los ministerios, en este gobierno hay miedo. Los empleados de la alcaldía no pueden, lo conversan a uno en privado. Entonces hay temor, pero si la gente no se expresa, aunque sean las elecciones, ¿verdad? La comunidad internacional no va a poder hacer nada como está pasando en Nicaragua. Para algunos, la marcha del 15 de septiembre, que fue muy numerosa, que lo nieguen los troles, el mismo gobierno, salió muchísima gente a marchar. ¿Será que la gente está perdiendo el miedo? Mira, yo creo que no. Creo que no, porque cada vez hay más gente que a uno, amigos, incluso empleados de gobierno, de alcaldías, le cuentan y que están descontentos o con incertidumbre, se sienten en la cuerda floja. Pero están cuidando su placenta. Pero uno ve las encuestas, exacto, y siguen, porque hay temor. Yo me atrevo a decir, y esto no lo puedo fundamentar, soy honesto, que el temor hace que la gente no hable, ni se exprese, incluso en las encuestas, estoy diciendo esto, porque cada vez yo percibo más descontento.
A mí me toca ir a comprar al mercado. Sí. Y mira, el domingo fue una queja colectiva. Chica, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo me callo, yo lo compro. Pero uno, y la gente, no. Eso no se traduce en costos políticos. Y yo creo que a la base de esto está el miedo y el temor. En gran medida, no digo que todo sea así. Pero mientras la gente no reaccione, no va a haber salvación. Va a haber o elecciones, cuando quiera reaccionar, puede ser muy tarde, como ya en Nicaragua creo que... ¿Quién puede detener la reelección? El TSE puede detenerla. Es decir, según los abogados, el TSE tiene la facultad constitucional, y hay muchos artículos que se citan, donde el TSE no está obligado a inscribir un candidato si contradice la Constitución. ¿Tendrá el valor este tribunal? Eso es otra cosa. Están cuidando la presita, eso es otra. Pero además, acordate que se aprobó una ley castigando hasta con 15 años de cárcel a quien obstaculice una candidatura que según ellos es legítima. ¿A quién va dirigido esa ley? Vos no puedes obstaculizarla, ni yo, ni nadie de los que pueden obstaculizar, los magistrados. Y al que obstaculice una candidatura que ellos consideran que es buena, se le pueden aplicar hasta 15 años de cárcel. Decime qué van a hacer los magistrados. ¿Pero quién va a aplicar? Ahora, claro, son ellos. Pero ellos ya dijeron al siguiente día de la resolución de la sala, que eso fue en el 2021, creo yo, 22, dijeron que iban a cumplirla. No es sentencia, es una resolución. Y un magistrado ha dicho en medios de comunicación que están obligados a cumplirla. Y abogados constitucionalistas, han dicho que no están obligados, que la ley les avala para no inscribir una candidatura que viole la Constitución de la República. Licenciado Omar Serrano, en el 2015 escribí parte de esto y fue parte de una pregunta que te hice hoy. La crisis económica es una de las dos preocupaciones mayores de la población salvadoreña. La otra es la seguridad. El artículo 1 de la Constitución de la República, en relación con el concepto de democracia, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y afirma que está organizada para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura y el bienestar económico y la justicia social. Eso es lo que viene en el 2015. Y has repetido lo que dice la Constitución. Y vuelvo a repetir lo que dice la Constitución. Sí, la Constitución dice eso. Lo que pasa es que yo creo que hoy la ley vale menos, mucho menos que la palabra de los funcionarios. La ley ha dejado de ser importante. La ley pero te la aplican al pueblo. Aplican con lo que pero les no conviene. el cuello blanco. La ley, así como la verdad ahora no es importante, es la posverdad. Y ahora estamos inmersos en la posverdad, eso dicen, ¿verdad? La verdad ya no es importante, la evidencia no es importante, las pruebas no son importantes, lo que importa son las emociones, son los sentimientos, son las creencias. Eso es la posverdad, según los teóricos. El fanatismo. No importa que a vos te digan, mira, un bolo, yo tengo una tía que le fue mal en su primer matrimonio, la maltrataba, y se hizo de un novio que todos los demás sabían, tenía los mismos peores vicios que el anterior, pero ella estaba enamorada perdidamente. Y le dijeron, familiares de nosotros, yo estaba pequeño, pero le dijeron, mira, tened cuidado, dicen que es así, que golpea a las mujeres, que tiene estos vicios, ustedes porque no lo quieren. Bueno, se fue a dar en los dientes otra vez, peor le fue que con el primero. Entonces cuando hay sentimientos de por medio, cuando hay emociones de por medio, vos tendés a cerrar los ojos, ¿verdad? Esto de lo que dicen del culto a una personalidad te hace cerrar los ojos. Entonces, así como la verdad ha dejado de ser importante, porque vos tenés casos comprobados de corrupción en este gobierno.
El fiscal anterior está investigando 12 casos de corrupción en este gobierno. Lo destituyeron. Lo destituyeron. La lista Engel dice casos de corrupción, no se le hace caso. ¿Verdad? El presidente dijo que iba a nombrar, eso lo dijo en campaña, un comisionado anticorrupción, además que lo nombrara la oposición. Y que el que robara un centavo partido por la mitad en este gobierno lo iba a meter al cárcel él mismo. Bueno, llevan más de 4 años y a nadie, ¿verdad? Y hay acusaciones comprobadas por el periodismo de investigación. Se han vendido miles de millones de sacos de alimentos que era para la pandemia para beneficiar a personas particulares, ¿verdad? Para cerrar esta entrevista, porque hablar con Omar Serrano terminamos todo el día, ¿verdad? Pasamos el día. Omar, ya no hay pandillas. Siguen aprobando mes con mes un régimen de excepción, así lo dicen. Pero, ¿quién controla la droga en El Salvador? Te hago porque el Departamento de Estado, la DEA, sigue diciendo que El Salvador se ha convertido, ha intensificado el tránsito de droga y el consumo en El Salvador. ¿Quién controla la droga? Bueno, esa es una pregunta ¿difícil para ti? Muy difícil, no sé la respuesta exactamente. Solo voy a decir 2 cosas. No, si hay un régimen de excepción. Lo primero que voy a decir es que lo que, según los especialistas, lo que ha pasado es una desarticulación de las pandillas. O sea, las pandillas fueron progresivamente creciendo en El Salvador. Fíjate que el primer estudio de las pandillas que hizo la UCA es del año 93. Lo hizo el Yudo. Sí. Y ahí se advierte de un fenómeno naciente de pandillas que venían de Estados Unidos a formarse aquí. Sí. Que era un problema pequeño, pero que si no se atendía se podría volver en un gran problema. Nunca se le hizo caso y fue lo que pasó. Entonces las pandillas fueron creciendo hasta que llegaron a tener una estructura nacional, la Ranfa Nacional. O sea, por querer fregarlos y poner en el mismo penal a todos los pandilleros, se armó una estructura nacional. O sea, la 18, en sus 2 versiones, de la MS. Número y letra. Entonces se organizaron. Entonces, ¿qué pasa? Esa organización está desarticulada, que no es poco. Y yo creo que eso es bueno. Sí. Es bueno. Buenísimo. Ahora, en la última encuesta, en el trabajo de campo, nos salieron unos chavos. Uno baja. Nosotros en el pasado, hemos tenido acoso, intimidaciones, robo de equipo. Como academia. Sí, haciendo encuestas. Sí. Porque nos vamos a meter a los lugares que nos salen el sorteo. Sí. Aunque sea Altavista. Siempre nos sale Altavista. Entonces, supuestamente ya cambió todo, pero nos salieron, no robaron, pero salieron a interrogar. ¿Qué andas haciendo? Exactamente. ¿Y ustedes qué onda aquí? Y una llamada. Es decir, lo que ha pasado es una desarticulación de las pandillas, lo cual es muy positivo, ¿verdad? ¿Se recuperaron los territorios? Esa es otra gran pregunta. Eso es lo que esperábamos como pueblo, otra gran pregunta. Recuperar los territorios. Esa es otra gran pregunta. Ciertamente la vida de la gente ha cambiado y eso nos cuesta verlo a mucho, ¿verdad? Yo me reuní con representantes de sectores que fueron asediados con pandillas y ellos dicen, miren, antes a las 6 de la tarde estábamos encerrados todos y nos acostumbramos. Una señora mayor decía, yo pensé que esto ya no lo iba a ver, porque antes vivíamos así. Ahora llegás y están iluminadas las colonias, venta de tamales, de pasteles, de pupusas, y la gente en la calle. Eso ya no se vivía y ellos sienten que ha cambiado. Hay gente que dice, aunque no haga más el presidente, aunque sea cierto que hay casos de corrupción, con esto para mí es suficiente. Porque les ha cambiado la vida. Calle está en mal estado. Y eso hay que reconocerlo. Esa gente le cambió la vida. Te voy a contar el caso de un zapatero, aquí del Zurita, que le preguntamos, ¿y usted cómo está hoy? Y dice, estamos bien por un lado y estamos mal por otro. Y dice, yo creo que este ejemplo refleja lo que está pasando en el país. Dice, estamos bien porque lo que yo gano ahora es mío, es para mi familia. Yo tenía que pagar $25 semanales de extorsión. En 15 años, haciendo cuentas, les dio más de $18,000. Y a veces dice que muchas veces comían solo pan con queso porque no había otra cosa, no les alcanzaba. Ahora lo que gana
es de ellos, aunque compran menos por el costo de la vida, pero Sí, es de sí, ellos. de ellos. Y entonces, ¿por qué está mala hoy? Le preguntamos. Y dicen, porque a los cargadores, a los cipotes que yo los conozco, que sé que no están en nada, están presos. Y sé que no deben nada. Nos dan por un lado un dulce, que es la pacificación que le han llamado, y por otro, la amargura, que es gente inocente que está pagando. Creo que ese ejemplo del zapatero refleja un poco lo que está viviendo el país. Omar, para cerrar esta mañana, esta nutrida conversación, ¿va a caer este régimen? Todo régimen cae. Cae o pasa. No sé cuál de los dos verbos, ¿verdad? Pero todo régimen pasa. Vienen otros, tarde o temprano. Eso ha sido siempre. Lo que sí voy a hacer, si este régimen se decanta por la autocracia, por la dictadura, ninguna dictadura ha terminado bien en el mundo y en la historia de la humanidad. Ninguna ha terminado bien. Todas terminan mal. Nicaragua va a terminar mal. Apunta lo que te estoy diciendo. Va a terminar hablemos mal. de dictadores. Anastasio Somoza. Sí, bueno. Murió en Paraguay, pero murió. Muammar Gaddafi. Todos. Lee la historia de los dictadores y nada ha terminado bien. Nada. ¿Verdad? O terminan. Las dictaduras militares en El Salvador cayeron. Sí, todo. ¿Cómo terminó Martínez? ¿Verdad? No, entonces, si hay un decantamiento, digamos, por este tipo de gobiernos autoritarios, no va a ser bueno para nosotros. Omar, estos últimos 2 minutos siempre se los damos al invitado para que se dirija al pueblo salvadoreño. Bueno, tú tienes otras organizaciones que tú diriges, como ¿cómo le llama a la... la vicerrectoría? No sé a cuál te vas a dirigir. No, yo solo quiero agradecerte la invitación y de verdad, no es por decirlo, me da mucho gusto estar platicando con vos. Sí seguimos tu caso de cerca y me da mucha alegría que estés aquí. Sos de la gente que lo puede contar, ¿verdad? Hay otros que todavía siguen ahí injustamente, otros que si cometieron delito uno dice, bueno, tiene que pagar, pero el que no ha cometido, ¿por qué? Todos estamos de acuerdo en que el que debe, que las pague, pero no el que no ha hecho nada. Entonces yo sí, me da mucha alegría que estés trabajando, que sigas de valiente. No confundas la valentía con la temeridad, eso sí. Lo mismo me dicen a mí. Pero me da mucho gusto y quiero agradecer a la gente que nos ha escuchado. Independientemente de lo que piensen, son opiniones, ni la única ni la mejor, pero son opiniones que tenemos. Por muchos años, eso, te voy a dar la respuesta a lo que tú dices, he sido un luchador social contra las injusticias de dictaduras militares, los gobiernos anteriores y no me van a callar porque más daño de lo que me han hecho estos no me lo van a hacer. Dios permitió, ha sido mi coraza, sigo creyendo en Dios, que Dios me sacó de ese lugar, aparte que sigo siendo perseguido por denunciar, por tener esta clase de programa. Tengo una deuda y es con el pueblo, porque el pueblo tiene que saber qué es lo que pasa, que no todo es eterno en la vida y no me van a derrotar, porque Dios está conmigo. Dios es grande y el pueblo está despertando. Tengo la fe de ver un pueblo, ver a mis nietos que vivan en democracia y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. No, gracias. Licenciado Omar, esta mañana haber estado con nosotros. Espero que no sea la primera que estás conmigo. Bueno, aquí en radio o en televisión hemos estado en otra ocasión. Te doy las gracias. Los espero el día de mañana a la misma hora. Pero lo más importante, si Dios lo permite.